Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, por favor. Ageo capítulo 2, verso del 20 al 23. Ageo capítulo 2, verso del 20 al 23. Y dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Pero vamos primero a ver el título. Dice: Cristo, el sello eterno. Cristo, el sello eterno. Parece que el título no nos dice mucho, ¿verdad? Recordando un poco la historia, nos va a ayudar a comprender qué fue lo que sucedió. 950 años atrás, bien lo escuchaste, 950 años atrás, cuando se escribieron los salmos, observamos lo que ellos opinaban de Jehová, cómo estaban sus vidas de estos pueblos, cómo se movían en función a las demandas de un Dios real, de un Dios cercano, de un Dios protector, de un Dios que ellos habían recibido y visto el poder de Dios cuando los libera de Egipto. Se salieron por fe como Abraham, pero vieron el poder de Dios a través de sus promesas. Y en el libro de Ageo no iba a ser la excepción. Dios había hablado, como le había hablado a Moisés en el monte Sinaí, como les había dicho qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Hoy vemos, después de tantos años, ese Dios sigue hablando y su palabra no está carente, no está pasada. La gente a veces se pone a hablar de la política y dice: no, hermano, es que yo creo que Rusia va a ganar. No, yo creo que Japón y Rusia son una potencia mundial y van a pelear contra Estados Unidos y la OTAN. Y empezamos a hacer deducciones. ¿Quién es el país que va a vencer? Pero ¿qué crees? Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, ellas nos revelan el desenlace de los últimos tiempos y nos dicen específicamente y explícitamente qué es lo que va a acontecer. No tenemos que adivinar. Es lo mismo con este pueblo. ¿Cómo estaba 950 años antes de que Dios hablara al profeta Ageo? ¿Verdad? Y para ver cómo estaba el pueblo, vamos a ir al Salmo 84, por favor. Verso 1 y 2. Salmo 84, verso 1 y 2. Y dice: cuán preciosas son tus moradas. Recordemos que estaba hablando David, ¿verdad?
pero recordemos que había una implicación de los hijos de Core, que ellos también, los hijos de Core, externaban lo que pensaban, cómo estaban sus corazones en estos momentos, en su relación con Dios. Y dice, cuán preciosos son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Estamos viendo cómo se encontraba el pueblo muchos años atrás. Ahora vamos al Salmo 42, verso 1 y 2, por favor. Salmo 42, verso 1 y 2. Y dice así, como el ciervo anhela las corrientes de agua, imagínate un ciervo en el desierto que no ha bebido en 1 o 2 días. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra vez, los hijos de Cora interviniendo, externando, mi alma clama por tu presencia. Me siento como un siervo cuando no ha bebido. Te lo voy a dejar de tarea. Búscalo. Busca cómo hace el siervo sediento. Busca qué ruido genera ese siervo. Vamos al Salmo 26, 8, por favor. Salmo 26, 8. Oh Señor, ahora sí, este sí es un salmo davídico. Oh Señor, yo amo, ¿te lo escuchaste bien? Yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. David le decía, yo amo eso. He sido cautivado por tu gloria. Amo tu gloria. Me deleita tu presencia. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después con el pueblo de Judá? ¿Qué cambió en su corazón con este pueblo? Recordemos el primer mensaje. Fíjate, el pueblo estaba en una decadencia. El pueblo había salido de 70 años de estar prisionero bajo el gobierno de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Había salido del exilio. El pueblo ya no amaba la presencia de Dios. El pueblo ya no buscaba la presencia de Dios. El pueblo ya no se deleitaba en la presencia de Dios. Tan es así que no reconstruyeron el tabernáculo. ¿Dónde iban a ser expiados sus pecados? Ahí. Y el primer mensaje que ese Dios glorioso le da a través de Ageo, el primer mensaje dice, vino la palabra del Señor por medio de Ageo el profeta. ¿Y a quién? Fíjate los destinatarios, a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, y en referencia también al pueblo. Y dice quien Ageo por medio del Señor,
Este pueblo no ha llegado, dice que no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reconstruida, sea reedificada. Y les dice, consideren sus caminos, consideren cómo están caminando, consideren sus prioridades. Como ya entendimos y ya dimos el contexto histórico, ahora Dios te está diciendo a ti, tú que estás aquí sentado, ya no hay profetas, hay predicadores, hay pastores. Te está diciendo lo mismo, considera tus caminos. ¿Estás considerando tus caminos? ¿Has tomado decisiones? ¿Has cambiado tus prioridades o sigue igual? ¿Sigues igual? Segundo mensaje. Ahora le dice Jehová ¿a quién? Al profeta Jehová. Habla a Zorobabel, al sumo sacerdote y otra vez al pueblo. Pero es una pregunta, ¿quién ha visto entre ustedes el templo en su primera gloria? Obviamente, si había ancianos iban a decir, nosotros. ¿Y cómo estaba el templo en su primera gloria? Hermoso, resplandeciente. Ok. Esfuércense todos ustedes y trabajen porque yo estoy con ustedes. Yo llenaré de gloria esta casa. Mío es el oro y mío es la plata. Dios no les pidió hacer algo que no estaba a su alcance. ¿Con qué se iba a construir el templo? Con piedras, con dinero, con los mejores árboles, los mejores cedros. Y Él les recuerda, para que no me pongan excusas. Ay, señores, que estamos un poco bajos económicamente, no me han pagado. Yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Qué necesitan si yo soy el dueño de lo que yo les voy a proveer, lo que ustedes necesiten? Como hoy te dice Dios a ti, yo te voy a proveer lo que tú necesites. ¿Dónde lo dice? Si visto a las flores del campo, alimento a las aves del cielo, ¿acaso yo no tendré más cuidado de ustedes que son mis hijos? ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Comida, techo, vestido, bebida. ¿No? Vemos el orden aún en ese pasaje neotestamentario. Tercer mensaje. Habla ¿a quién? No al pueblo, no a Zorobabel. Exclusivamente a los voceros, a los sacerdotes, hoy en día los pastores. Habla a ellos. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y encontraba solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. El pueblo estaba pasando por una escasez, pero no lo relacionaban como un juicio de Dios. Ellos solo estaban soportando. Pero fíjate, versículo 17. ¿Qué hizo Dios? A través de la pobreza económica, a través de los problemas, a través de estarse concentrando en sus casas lujosas, artesonadas, en sus propios planes, como ya lo dije hace 8 días, en sus propios proyectos, y no entendían, no relacionaban, como muchas veces nosotros no relacionamos la falta de una economía escasa o precaria con el pecado. Pues son tiempos que a lo mejor dices, no me está yendo bien, ¿no? Estoy trabajando mucho, pero no me rinde el dinero. ¿Alguna vez has dicho eso? Porque si has dicho eso es para ti. No me rinde el dinero. Ellos estaban trabajando mucho, pero te voy a decir cuánto recuperaban de todo el trabajo, toda la labor de sus manos. Fíjate lo que dice el verso 17. Ese es el tercer mensaje. Os herí con viento abrasador, con añugo. Añugo significa plaga. Y con granizo en toda la obra de vuestras manos. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor.
Primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje, y ellos no se volvieron al Señor. A pesar de las circunstancias que tú estás viviendo hoy actualmente, no está hablando de una conversión, está hablando de que tu corazón se deje gobernar por las prioridades de Dios, no por tus prioridades. Y fíjate, investigué yo un poco más esto, cuando dice, los herí, habla de que Dios promovió, ¿verdad? ¿A través de qué? De la plaga, del granizo, en toda obra de vuestras manos. Herí la obra de sus manos. No van a prosperar, no están fructificándose, no va a haber paz. Hay conflictos y no es normal porque los herí. Y ustedes no están entendiendo que yo estoy atrás de todos esos sucesos, porque no se han vuelto a mí. Tercera profecía, y no se han vuelto a mí. Yo te pregunto, ¿tú ya consideraste tus caminos? ¿Ya cambiaste tus prioridades? ¿Sabes cuánto recuperaban? Ellos trabajaban mucho en el campo y causalmente Dios hirió la obra de sus manos. ¿Cuál era? El campo, el ganado. Fíjate la estadística, entre el 50 o 70% de la cosecha se perdía. Eso es un dato histórico, un poco impreciso, porque del 50 al 70 es un 20%. Pero imagínate su esfuerzo del 100%, ¿no? Si tú siembras 100 semillas, pues quisieras recuperar 100 semillas, ¿no? Lo que siembras cosechas, ¿no? Porque la bendición de Jehová está contigo. Pero ¿cuántas veces nos esforzamos mucho en hacer muchas cosas y no están produciendo el fruto que nosotros invertimos o deseamos? Porque los herí. ¿Qué quería hacer Dios? Llamar su atención. El pueblo, como ustedes, no estaban concentrados en las cosas divinas. Estaban medio viviendo. Ya se habían acostumbrado a vivir escasamente, a vivir en medio de los problemas. Se les hacía normal. 16 años se les hizo normal. Pero Dios díceles en una manera, levanto a Ageo como profeta para que les diga lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, por qué los herí. Primera vez no entendieron, segunda vez no entendieron y la tercera vez tampoco entendieron. No se volvieron a mí. ¿Pasará lo mismo contigo? Escuchas, escuchas, escuchas y no te vuelves a Él. Te acostumbras a vivir en una escasez económica con tantos problemas, se te hace normal, porque ya te acostumbraste, pero no te has puesto a pensar si Él está invalidando la obra de tus manos para que no fructifique lo que hagas. A pesar de la confrontación, ellos no cambiaron. Fíjate lo que les está revelando el profeta, eso es muy fuerte, los herí. Ya están entendiendo lo que las circunstancias que ahorita actualmente ustedes viven es porque yo las provoqué, es porque yo, Jehová de los ejércitos, yo las propicié para atraer su atención a mí. Esa escasez de paz que están viviendo en sus casas, yo la provoqué, porque lo que están haciendo ustedes no está produciendo un fruto, porque yo los herí. Y la gente se acostumbra, bueno, pues ya no puedo comprar carne, compro arroz, ¿no? Si no me puedo comprar ropa nueva, pues me acostumbro con la que tengo. Me voy acoplando, me voy acomodando, pues como venga, ni modo. No te has puesto a pensar que Dios te puede herir, no porque no te ame, para atraer tu atención hacia Él, y ya que la atrae, ¿qué dice? Hey, consideren mis caminos. ¿Cómo están viviendo? Esto que les está sucediendo a ustedes que están ahorita aquí en San Andrés,
Lo que te está sucediendo es porque tú tienes que considerar tus caminos. Tus prioridades están correctas o tus prioridades son tus prioridades y no son las prioridades de Dios. Le estás dando más peso, más tiempo, importancia a las cosas que no quiere Él. Considera tus caminos, porque si estás viviendo eso es porque yo te vi. Qué fuerte. Pero déjame decirte algo que me dijeron que no dijera. Déjame decirte algo que me dijeron que no dijera. El buen corazón lo va a tomar de la buena manera. Lo que dice el pasaje es lo que tengo que explicar. El pueblo hubiera seguido así, hermanos, por más años. Ya se habían aventado 16 años apáticos, disfuncionales, heridos por la mano de Jehová, ¿no? Ya se habían acostumbrado a la pobreza económica, 16 años. Siembro el 100% y recojo el 30%, pues peor es que no recoja nada, pues ahí va, ¿no? A lo mejor de 3 comidas hago 2, me voy a esforzar, me adapto. Pero Dios no quería que se adaptaran, ya estaban adaptados, 16 años. Dios les estaba hablando para que se arrepintieran, para que consideraran sus caminos, sus prioridades. Pero, ¿qué dice el texto? Pero ninguno de ustedes se volvió a mí. Y es donde me comentaron, eso no lo digas, hermano. Ya no tuve tiempo de argumentar y crear una discusión santa, ¿verdad? Pero si Dios no les habla, ¿tú crees que ellos hubieran considerado sus caminos sin la voz del profeta, del pastor, y hubieran cambiado sus pecados? Necesitaban de la gracia divina. Necesitaban ver el amor de su Dios otra vez, exhortándolos, reprendiéndolos, trayéndoles un castigo. Pero no los dejó sin esperanza. No los dejó sin esperanza. ¿Qué hizo? Ellos no despertaron. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, del gobernador de Judá, de un líder. Y déjame decirte una breve historia. Primero nació David, como bien sabes, y David, creo que era la segunda genealogía de 14:14, se había interrumpido, no mágicamente, históricamente se interrumpió la descendencia del Cristo por ese evento babilónico. Pero Dios dijo, mi plan se va a hacer, mi voluntad sí o sí. Lo saca del exilio y levanta a Zorobabel como la continuación del legado para el Cristo. No se puede impedir esa descendencia donde van a ser el Cristo. ¿Y quién la continuó? Zorobabel. Y levanta a Zorobabel y le da una autoridad preciosa. Y Zorobabel iba a fungir como la sombra del Cristo, como un final escatológico, un nombre que Dios utilizó para hablar del futuro, para hablar del Mesías. A pesar de la confrontación, ellos no cambiaron. Primer mensaje, sí escucharon, pero no cambiaron. Segundo mensaje, escucharon, pero no cambiaron. Tercer mensaje, escucharon, pero dice el texto, no se volvieron a mí, ninguno de ellos. Nadie de los que estaban bajo el efecto de ese poderoso mensaje, no le faltaba poder al mensaje de Ageo. Ellos decidieron no cambiar. Ellos decidieron no cambiar sus prioridades, como tú has decidido no cambiar tus prioridades. Y muchos de aquí pueden seguir heridos, porque no estás considerando tus caminos de una manera seria. Esta predicación no es una predicación común y corriente. Es Dios hablando otra vez al pueblo de sus prioridades. ¿Cuántos años han pasado para que tus prioridades se ordenen? Si yo no intervengo, eso es lo que me dijeron que no dijera.
Si Dios no interviene, seguimos como seguimos, en nuestros propios caminos. Soberanamente Dios tuvo que intervenir para reprender al pueblo. Lo hiere y, hey, quiero tu atención, considera tus caminos. Y ustedes, es el cuarto mensaje, casualmente. ¿Ya consideraron sus caminos seriamente? ¿Estás viendo si Dios está en el centro de tu vida o estás tú? ¿Tu familia? ¿Está tu familia en el centro de tu vida, de tu corazón? ¿Tus planes? ¿Tu economía? ¿Qué está? ¿Qué está tomando la prioridad en tu vida? ¿Qué está? Y Dios les dice, consideren sus caminos. Porque lo que están viviendo es porque yo los estoy hiriendo directamente. No es la casualidad, no es la crisis, no es un mal trabajo, no es que gano poco dinero, es que Dios no está haciendo que te rinda el dinero que ganas. Ellos decidieron seguir haciendo su voluntad. Ellos decidieron que las cosas espirituales no eran más importantes que las materiales, que las familiares, que las terrenales. Eran más importantes sus actividades. Lo mismo sucedía casualmente con Marta, ¿verdad? Afanada y turbada. Era más importante el hacer. Hay que hacer. Si se trata de hacer, yo soy la primera, hermano. Yo hago. Preocupada por los problemas o actividades para realizar. ¿Cuáles eran sus objetivos primarios? Había perdido el camino. Entró Jesús a su casa. Y ella tenía que seguir haciendo como un robot hasta que no se le acabe la pila. Esas son tus prioridades. Cuarto mensaje. Habla Dios. Aquí viene lo escatológico. Habla del derrocamiento de los reinos del mundo y el establecimiento del reino mesiánico. ¿Por qué son tan importantes las profecías? Imagínate, Isaías habla de parte de Dios que iban a ser el Dios encarnado para que su pueblo entendiera que era una señal, que era una profecía, que ese acontecimiento sí o sí iba a suceder y nadie lo iba a poder, nadie iba a poder intervenir en ese suceso. Y cuando vemos que de María nace Jesús, ¿no? ¿Cuántas profecías hemos visto que se han cumplido? Y esta se iba a cumplir. Esta habla del reino futuro, de un verdadero gobierno. Fíjate lo que dice el pasaje. Vamos al verso 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por espada de su hermano. Aunque una parte ya había pasado con los egipcios y su pequeño reino, cuando no dejaban ir a su pueblo a adorar a su Dios, que era la prioridad del pueblo hebreo, y Dios dijo, voy a permitir que Faraón se interponga, pero al final se va a hacer su voluntad. Y empezaron las plagas. La estocada final fue la muerte de los primogénitos. No se hizo su voluntad. Esto nos debe de generar fe y confianza. Y esta predicación es tremendamente importante. Fíjate el cuarto mensaje. Dice, Daniel, yo se los leo, no vayan ahí, yo se los leo. Daniel 2:44. Imagínate que desde Daniel, 3000 años antes de que sucediera, ¿qué pasó? También Daniel habló de esta profecía. ¿Cómo iban a salir? ¿Cómo se iban a dar? Te digo, las personas están preocupadas si Rusia, ¿verdad? Se une ¿a quién? A Japón, a China, y generan una guerra contra Estados Unidos y la OTAN.
y la gente está pensando, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a gobernar? Yo te voy a decir hoy con qué va a suceder. Porque es una profecía que está escrita, no vamos a adivinar. Fíjate en Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. No hay nada que llene de gozo mi corazón que estas verdades. Un reino que jamás será destruido o conmovido, depende de la versión que tengas. Y este reino no será entregado a otro pueblo, como Judá fue entregado a quién? A Nabucodonosor y después a Siria, ¿no? Este reino no va a ser entregado a otro pueblo. Pero este reino, fíjate lo que dice, este reino desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Eso es de lo que está hablando hace 2800 años, por ahí así, años menos o más, el profeta Ageo. Va a destruir Dios los reinos para establecer un reino y el reino de su Hijo, y es una profecía escatológica y mesiánica. Para que no te preguntes qué va a suceder, eso va a suceder. Va a haber un colapso. No voy a hablar de otras cosas también, pero que tampoco las he estudiado profundamente, pero dicen que van a sitiar a Israel, pero no van a poder derrocarlo, porque Dios está con Israel. Y permanecerá ese reino para siempre. Daniel 7:27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados. Hermano, es la misma profecía. Daniel está diciendo, esto va a acontecer. No va a haber un reino que se pueda oponer al reino mesiánico de mi Hijo. Es una profecía escatológica. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los, ¿qué? No estatuas, ¿verdad? En paredes, de hombres y mujeres redimidos por el Cordero, a los santos del Altísimo. Su reino será un reino, ¿qué dice? Eterno. Es increíble. Cuando Jesús venga, va a destruir las naciones. Va a ser un juicio a aquellos que no se arrepintieron y van a regresar, dice, va a ser la muerte segunda en el infierno. Pero no nos vamos a meter con ese tema ahorita. Y su reino será un reino eterno. ¿Te das cuenta lo que Daniel estaba diciendo? ¿Te das cuenta lo que el profeta Ageo estaba predicando? Y todos los reinos, ¿verdad? Zacarías 12, 3 y 4. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos las que la levanten serán severamente desgarrados. Y contra ella, aquí está diciendo lo que yo te comenté, contra Jerusalén. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para destruir a Israel. Verso 4. Aquel día declara el Señor. Ahora fíjate cómo responde el Señor. Dice, esto va a suceder. Naciones se van a amotinar en contra de Israel para destruirlo. No hay problema. ¿Cómo responde él en el 4? Aquel día declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos, dominios le servirán y le obedecerán. No van a poder. Todos los reinos no van a poder. Todos los reinos, y todos son todos, no algunos, todos los reinos, todas las potencias, Estados Unidos, Rusia, todos los reinos, China, Japón, todas las potencias van a ser derrocadas por el verdadero reino. Y dice, y ese reino no le va a ser entregado a nadie, ese reino va a gobernar por siempre. Ya sabemos qué va a suceder, desde hoy sabes qué va a suceder.
para que cuando suceda te acuerdes. Como cuando entró Jesús en Jerusalén y levantaban las palmas, Hosana al que viene, ¿en el nombre de quién? Del Señor. Era el enviado, 14 de 14 de 14 genealogías. Zorobabel iba a continuar, pero se había detenido. ¿Por qué? Porque estaban presos y parecía que la genealogía y la profecía se habían acabado. No, Dios libera con poder a su pueblo para que Zorobabel tome el gobierno y de ahí nazca el Cristo. O sea, es impresionante cómo eso está documentado históricamente y comprobado. Y ha sucedido y sucederá. No va a haber un reino que derroque al reino mesiánico. Vamos por último. No es el último texto. Vamos al Salmo 2, por favor. Salmo número 2. Dice así. ¿Crees que esté hablando de lo mismo de lo que te estoy hablando? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman, ¿qué dice? Unidos, fíjate, contra el Señor y contra su ungido. ¿De quién está hablando? Del Cristo. Diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Ciertamente, lo voy a leer todo, perdón, está hermoso. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Eso es algo, no voy a hablar de esto, pero es algo de lo que la gente no cree. Siempre están en el amor de Dios. Es que Dios es amor, hermano. Es que Dios es muy bueno, hermano. No, Dios tiene ira y viene a destruir. Jesús vino como un cordero en una apariencia de debilidad, ¿verdad? A ofrecerse en mansedumbre. Pero la segunda venida va a ser con poder. Hermano, la segunda venida va a destruir las naciones para establecer su gobierno, para establecer su reino. Ciertamente bienaventurados son todos los que en él, ve tu texto, por favor. Salmo 2, verso 12. Cuán bienaventurados, bienaventurados significa benditos, felices. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿En quién Él? En el Hijo, en el ungido, en el unigénito, el que va a destruir las naciones. Eso es lo que va a suceder. No es que la Tercera Guerra Mundial, no. Dios va a provocar el caos. Va a destruir las naciones que dicen yo soy una potencia. Y como estoy aliado con muchos países primermundistas, voy a señorear. Y Dios dice, no, va a gobernar mi hijo. Va a destruir las naciones. Y va a introducir su reino eterno para siempre, beneficiando a sus santos, a sus escogidos, a aquellos que creen en Él. Recordemos Faraón.
Bueno, vamos antes, ya me estaba brincando algo. Imagínate, solo son 3 pasajes que nos podemos aventar mucho tiempo hablando de ellos, de ese reino literal, de ese gobierno mesiánico. En aquel día, fíjate, vamos a Ageo 2, verso 3, por favor. Ageo 2, verso 3, dice, perdón, verso 23, no. Ageo 2, capítulo 2, versículo número 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he ungido, declara el Señor de los ejércitos. Y como te dije, Zorobabel era el gobernador de Judá, pero era la sombra del Cristo. Esto es una profecía donde estaba alumbrando a Cristo escatológicamente, sucesos y acontecimientos que no estaban viendo ellos. Y te pondré como anillo de sellar. Si te acuerdas con José, cuando sufrió demasiado José, con un propósito redentor, todo lo que tuvo que suceder para que Dios demostrara su poder y su amor sobre el pueblo que había elegido, y cómo preservó cuando había la sequía al pueblo escogido a través de José. Usó el sufrimiento para hacer su voluntad, para crear un carácter, una confianza soberana en él. ¿Y qué le entregó Faraón a José para gobernar Egipto? El anillo. El anillo. El anillo implica toda la autoridad de una parte de ella. Cuando el hijo pródigo se fue, se reventó, se drogó, se embriagó, se acostó con muchas mujeres y regresó arrepentido, el padre, ¿qué hace? ¿Lo corre? Lo perdona y le entrega un anillo. Le está dando la autoridad que él mismo había perdido por su pecado. Lo ama, le da ropas blancas por la pureza, le perdona, le ama, llora con él. Qué bueno que regresó mi hijo, lo abraza. El hijo se siente conmovido y arrepentido porque había sido un mal hijo y le entregan el anillo. ¿Te das cuenta? Ahora, históricamente el anillo representa mucho. Los reyes, cuando hacían un edicto, ¿cómo lo firmaban? No con puño y letra, con un sello de cera. Lo plasmaban en el documento y eso era un edicto real. Nadie podía quebrantar ese sello. Era la autenticidad, era el poder, era la autoridad del rey. ¿Y quién le está entregando esa autoridad al Hijo? Dios Padre. Dios Padre. Te pondré como anillo de sellar. Jesús va a gobernar, Jesús va a conquistar. ¿No dice en Hebreos 1:1 que le he entregado toda la potestad? Por causa de ti hice toda la creación. Aplicación. Toda estructura humana, por muy fuerte que parezca, será sacudida por el poder de Dios. Los imperios, ojo, las ideologías que cada quien tenga y las potencias que se oponen a él están destinadas a caer. Esto nos recuerda que la historia no está en manos, hermanos, de los hombres, sino en las manos de Dios, quien dirige todo hacia su manifestación final y eterna, su propósito redentor en Cristo. En Cristo inicia la vida y en Cristo inicia la vida eterna. Un nuevo gobierno, no dice Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, porque todo va a ser destruido por la gran tribulación.
A veces pensamos en Cristo como un cordero manso, y lo es, pero dejamos de ver otros oficios como sacerdote, como padre, ¿verdad? ¿Qué vino a traer Cristo? Igualdad entre las personas. Si te acuerdas, siempre ha habido clasismo. No solo es Cristo en la cruz como un cordero que muere por pecados. Vino a traer igualdad cuando la gente dice, siempre ha habido clasismos, la gente rica vale más que la gente pobre. Eso no es cierto. Dios vino a traer libertad. Si te acuerdas, en el Oriente la mujer no valía, estaba sometida y sobajada. De hecho, aún en México hace, ¿qué te puedo decir? Mis abuelos todavía era así, ¿no? La mujer, en vez de subirse al caballo, las adelitas venían, las mujeres persiguiendo, ¿no? A los sargentos, a los gendarmes, ellas abajo y los caballeros en el caballo, bien amables, ¿no? ¿Cómo vino a traer la dignificación de las mujeres el Cristo cuando le da las buenas nuevas a las mujeres? Las empieza a dignificar. Ese reino comenzó cuando Jesús resucita y empieza a poner orden lentamente en medio del caos. Si una mujer feminista escuchara y entendiera esto, no saben lo que están peleando, ni entienden lo que están peleando. Quieren una igualdad y ya están por encima de los derechos del hombre. Pero ese no es el tema. ¿Quién le ha robado la libertad al hombre? El pecado, oprimiendo. ¿Qué hizo George Washington en Estados Unidos? Si recuerdas la historia, ¿quién abolió la esclavitud? O sea, imagínate lo que trajo el Cristo. Reflexión. Cuando ves el mundo en caos, no temas. No temas. No temas porque Dios no ha perdido el control. Tú puedes ver caos en las familias, en la economía. Tú puedes ver guerras en país contra país. Pero Dios no ha perdido el control. Cada sacudida es un preludio de su victoria final. No te aferres a los reinos pasajeros. Destruye tu propio reino, porque va a perecer. ¿Qué es tu reino? Tus propios planes. ¿Cuántas veces las personas tienen planes y dicen, y yo voy a hacer esto, y el mes que entra, y así, y de esta manera, y de esta otra, y Dios derroca tus planes, porque quiere imponer el imperio de su gobierno del Cristo mesiánico? Sí te dije hace muchos años, no sé, discúlpame la fecha, no recuerdo, hace más de 8 años, no sé, uno de los más ricos y adinerados de Alemania, un farmacéutico, archi super mega millonario, cuando pierde la mitad de su fortuna se suicida. ¿Por qué? Porque estaba su reino, en el dinero, porque el dinero da riqueza, da poder, da autoridad. Jesús viene con otro reino, por eso no lo recibieron los judíos. Querían un reino bélico. Jesús no vino a eso, vino a traer esperanza, vino a reconciliar a judíos con gentiles. Tú y yo somos gentiles. Los judíos no nos querían y creo que tampoco nos quieren. Nos ven como una raza inferior. Jesús vino a traer una igualdad que ellos no quieren. Vino a establecer un reino, el reino del amor, el reino del perdón, el reino de la paz. Pero tú sigues aferrado a tu reino y Él sigue derrocando tu reino. Es increíble, no entendemos, somos tercos. Él quiere establecer su reino en tu vida, en tu corazón, y tú quieres seguir trabajando para tu propio reino, quieres seguir autogobernándote. Y Dios dice, no es así. Las profecías se van a cumplir. Voy a crear un reino mesiánico y voy a salvar a aquellos que creen en mi Hijo en un futuro, porque Él va a destruir las naciones. ¡Qué sorprendente! Aprende a vivir sin aferrarte a los reinos pasajeros. Jehová dio, Jehová quitó. Reinos pasajeros como los reinos políticos, aquellas personas que buscan un lugarcito y hacen todo para tener un lugar en la política, cambian de presidente y se viene para abajo tu reino. Reinos económicos, reinos de estabilidad, porque el dinero trae
una estabilidad ficticia, momentánea, pasajera, cuando lo tienes, sino el reino inconmovible de Cristo. Vamos a un pasaje, Hebreos 12, 26, 28, por favor. Hebreos, capítulo 12, verso 26 al 28. Hebreos capítulo 12, verso del 26 al 28. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Será que estará hablando de lo mismo que habló Zacarías? Y no se conocieron, no eran contemporáneos. ¿Será que está hablando de lo que habló el profeta Ageo? Va a venir un rey que va a destruir esas naciones. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas. Pregunta, ¿el cielo, la tierra, las montañas, las estrellas son creadas? Sí. A fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Sabías que cuando Dios te perdona en Cristo, te voy a decir algo que vas a decir que estoy mal, que estoy loco y un poco? Nos hace, dice Hebreos, el mismo libro de Hebreos, reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque intervenimos al orar por los pecadores sin Cristo. Y nos comparte de su reino eterno. Y nos hace partícipes de su reino. ¿Por qué obra? Por la obra de Jesús. ¿Te das cuenta qué poderosa e importante es esa obra? Porque la gente siempre vive a través de sus propios propósitos. Y Dios siempre está derrocando sus propósitos, como en Ageo. 16 años el pueblo no entendía que estaban viviendo en conformidad a sus propios planes. Y Dios habla 4 veces porque el pueblo era terco, reincidente. Consideren sus caminos, ellos seguían tercos. Y ya les habló del reino futuro. Y les habló de que lo que estaban viviendo no era consecuencia de la casualidad. Dios los había herido. Dios directamente hiere a la gente. ¿Para qué? Para que volteen sus ojos al cielo y lo adoren y le sirvan. Pero la gente es terca. Dios actúa en medio de la debilidad humana. Zorobabel, un líder frágil, sin ejército, sin trono, pero hablando en un futuro para el resplandor del Mesías, le da dignidad y un servicio a un hombre débil. Dios no necesita grandeza humana, hermanos, para cumplir sus promesas y sus propósitos. Dios no depende del dinero, del cambio, del dólar, del crudo, del petróleo, de si China, de su crecimiento exponencial económico. No. Dios no está limitado ni sujeto a ningún reino humano. Él va a cumplir su promesa, como dijo que iba a venir el Cristo, y vino, y como dijo que ese Cristo iba a morir, cuando ni siquiera había venido. En Isaías 53 nos dice cómo iba. Es increíble las profecías. Hace 2900 años, Isaías predijo que iba a venir el Cristo y predijo cómo iba a morir. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Se cumplió la profecía. ¿Y cómo iba a morir? Con una muerte dolorosa. ¿Y cómo murió? En la cruz. O sea, eso es historia. Dios no necesita de la grandeza humana para cumplir sus promesas. Él se glorifica precisamente cuando levanta a los débiles y los usa para sus propósitos como sus instrumentos. ¿Te sientes limitado o insuficiente? Recuerda que Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte.
Tu obediencia, aunque parezca pequeña, tiene peso eterno en los planes de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? La cuarta vez, escucha el mensaje y empiezan a trabajar en la máxima prioridad, en relacionarse con su Creador. ¿Sabes por qué la gente siempre tiene problemas? Porque no se quieren relacionar con el Creador. No ven a Cristo como un Cordero que los puede perdonar y transformar y dar una esperanza y un propósito de vida eterno. El anillo de sellar representaba autoridad, aprobación y potestad. Y Dios promete restaurar la línea davídica. ¿A través de quién? De un hombre débil, de Zorobabel. Y la decide preservar y la preserva. Hay muchos pasajes todavía, pero no los voy a dar. Cristo es el verdadero anillo de sellar del Padre. Cristo es el portador de la autoridad, la imagen perfecta, el sello y el pacto eterno de Dios. Cuando venimos a Cristo nos convertimos en parte de esa restauración, sellados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver uno de los últimos pasajes en Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, pongan atención los que no son salvos, el evangelio de su salvación. ¿Qué necesitas? Este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Por creer en la palabra de Dios, por creer en la obra poderosa de Cristo para restaurar el reino. Tu vida cobra valor eterno cuando está sellada en Cristo. El poder que se te confía no es político ni humano, es un poder espiritual. Te está haciendo partícipe de un reino real. Porque lo que ven tus ojos y para lo que tanto trabajas y te esfuerzas, dice la Biblia en Hebreos que un día todo lo va a destruir. Y Dios dice, yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos, tú no me escogiste, yo te escogí a ti, tú estabas ocupado en otras cosas, yo decidí escogerte y llamarte por gracia para salvarte e introducirte en mi reino, en mi plan redentor. Increíble. Zorobabel no fue elegido por su supercapacidad de elocuencia para gobernar, sino por la gracia. Era un receptor de los propósitos divinos, un hombre débil como Pablo, pecador, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos, hablando mal de ellos, matándolos. Estaba trabajando en el equipo contrario hasta que se dio cuenta, por la gracia de Dios. Todo llamado tiene una vocación, un ministerio, pero nace de la elección soberana de Dios, no de logros personales. En la iglesia no decimos, Él es muy bueno para esto, no, son capacidades que Dios nos da, dones para servir a un mismo propósito, hermano, no momentáneo, eterno. Es un propósito eterno. Porque dice la Biblia, las almas son mías y las almas son almas eternas. Ya sea en el cielo para gobernar con el Mesías. Bueno, no vamos a reinar en los cielos ni casas, ¿verdad? Ya lo hablamos ayer. Pero o gobernar con Dios en su imperio bajo el dominio de su Hijo, o estar en el infierno, pagando las consecuencias de tu rebeldía. Cuando dudes de tu valor o de tu llamado, recuerda que fuiste escogido antes de que nacieras. No llegaste a Dios porque tenías muchos problemas, como muchos creímos, en una mala teología, ¿no? Ya cuando estamos hasta acá de problemas es cuando, ayúdame Dios, ¿no? Qué buena decisión tomamos. La decisión la tomó Él de buscarnos.
Fui hallado aún de los que no me buscaban. Tu historia no está marcada por tus planes o por tus decisiones, sino por el plan eterno de Dios. Y hablamos de quién, el que le creció el cabello largo, Sansón. Hablamos de Jonás. Pero Dios dijo, hay un tiempo para que se cumpla mi palabra y siempre se va a hacer mi voluntad. El temblor de las naciones apunta a un juicio de la redención final. Yo haré temblar la tierra y los cielos. ¿Por qué? Porque va a establecer el gobierno y el dominio del Hijo. No solo anuncia destrucción el profeta Ageo, sino purificación del mundo para establecerlo como un reino mesiánico. El juicio de Dios no es el fin, sino es el inicio de una nueva creación renovada, donde Cristo reinará con justicia. Las crisis solo son la permisibilidad de Dios, porque la gente dice, es que, ¿por qué los niños de África se mueren de hambre, hermano? Si Dios existiera, los alimentaría él. Pobres niños. Tienen al lado al Papa en Etiopía, ¿no? ¿Dónde vive el Papa también? En Roma, donde tiene un castillo de oro. Y luego dices, ¿por qué hay pobreza? Aviéntales un lingote para que coman un mes. La pobreza viene por el pecado del hombre. Pero claro, hay que culpar a alguien para no hacernos responsables de lo que nos pasa. Dios es el que está atrás de todo. Sí, muchas veces sí. No dicen en nuestro pasaje, te herí para que levantes tus ojos al cielo. Y le dice el pueblo de Judá, ¿dónde están tus planes? Tú decidiste no seguirme, tú decidiste no servirme, y yo decido no bendecirte. Y el propósito de tu trabajo, acuérdate, eran agricultores, sembraban al 100% y recogían el 30%. Lo que hacían no fructificaba, porque Dios los había herido. Hoy en día no entiende la gente que Dios los hiere para que se conviertan de sus malos caminos. Y les pasan una y otra calamidad y siguen sin rendirle honor y tributo al Mesías. Esta profecía es el amor de Dios de lo que va a suceder. No creo que tú estés, ni yo tampoco, para verlo. Pero si estás hoy aquí, deja de construir tu reino y trabajar para tu reino, porque se va a caer otra vez. Y Dios te invita a construir, a que formes parte, te integres a un reino mesiánico donde nadie lo va a destruir. Y lo he dicho, ¿cuántas veces hay gente en sus locuras y en la oscuridad de sus corazones? Vamos a destruir a todos los cristianos, vamos a destruir todas las Biblias en 1800 y tantos, en una casa de un alemán. Y causalmente Dios dijo, aquí voy a establecer la primera imprenta y aquí se va a imprimir la primera Biblia. Donde dicen que no se puede, Dios hace lo imposible. Es increíble, han querido destruir la religión, la Biblia, los cristianos. Los matan en Chiapas como hormigas, como plaga. Y se siguen multiplicando en Occidente. En China se reúnen en las coladeras profundas. Y entre más matan, más se multiplican. ¿Qué dijo Hitler? Vamos a matar a todos los judíos. Y Dios desde los cielos se ríe, permite la Segunda Guerra Mundial y fueron destruidos. ¿Qué reino se va a impedir para que este reino mesiánico no se establezca? Eso es historia, todos lo sabemos, la Segunda Guerra Mundial. Querían acabar con los judíos, ¿qué pasó? ¿Te faltaron soldados? ¿Qué pasó? ¿Te faltó convicción? ¿Te faltó poder? ¿Y qué pierde? Este reino es un reino real. Es un reino que se está estableciendo desde que Jesús resucitó. No son 1000 años específicamente, pero va a ser toda una vida bajo el gobierno de este Mesías. Lo que yo te invito a pensar, cuando esto suceda, cuando tu corazón se pare, cuando tu pulso cese, cuando tus pulmones dejen de introducir aire
el aire a tus pulmones, ¿dónde? ¿A qué reino vas a ir? ¿Dónde vas a despertar? Considera tus caminos. No sea que Dios te haya herido y no te des cuenta y no quieras cambiar tu camino y dejar que ese reino verdadero, real, ese reino espiritual empiece a gobernar tu vida. No es que incluyas a Dios y digas, bueno, si te voy a permitir formar parte del domingo, te voy a regalar 2 horas a la semana. ¿Tú crees que acaso Dios es un limosnero? Ese es el Dios de tu mente. Dios te va a traer juicio y te va a herir, aunque no te parezca. Dios no quiere tus 2 horas a la semana, quiere tu corazón, quiere tu vida para integrarte a ese reino mesiánico. No le interesan 2 horas con un corazón frívolo. Él quiere derrocar el reino de tu corazón para que vivas para su Hijo. Nos invita a un reino eterno. ¿Dónde vas a estar cuando mueras? ¿En qué reino vas a pertenecer? ¿Al reino de las tinieblas o al reino de su luz admirable? Para eso tomaste una decisión. Para eso son estas predicaciones, para que Dios te previene qué es lo que va a suceder. Y cuando suceda, ya no hay regreso, ya no hay vuelta atrás. El muerto, muerto está. Y está donde debe de estar, porque Dios cuando manda a la gente al infierno es porque está demostrando su justicia. Dios demuestra su justicia, demuestra su poder. No tiene problema con eso. Lo que pienses de él no le interesa. No le importa lo que pienses de él, que está mal esto, no le interesa. Cuando despiertes y abras tus ojos, ¿estás en el reino que mereces, en el reino de las tinieblas o el reino de su luz admirable?